Bueno, bienvenidos. Estamos esperando que se sigan sumando al Zoom, pero como decíamos, por respeto a los que se conectaron puntuales, vamos a empezar. Para los que no me conocen, yo soy la licenciada Susana Odera, coordinadora de la Red de Profesionales de Salud Mental de ACIERA a nivel nacional. Y hoy tengo el agrado de presentar a dos personas que quiero mucho y que van a estar hablando un tema bien interesante y crucial en estos tiempos. Y estas preciosas personas que van a estar dando la ponencia son la licenciada, hagan así, la licenciada Lorena Gilaberte, psicóloga, ahí, y la licenciada Nadina Fernández, psicóloga. Los dejo en muy buenas manos para empezar a escuchar lo que tienen para contarnos sobre infidelidad. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. Un honor estar acá con ustedes, hablando un poco de un tema tan duro, ¿no? Tan difícil, tan doloroso y tan presente, ¿no? En estos tiempos más que nunca estamos viviendo muchos temas de infidelidad en los matrimonios, en las parejas. Así que bueno, es un honor realmente estar con ustedes. Gracias por compartir este tiempo. Seguramente va a ser de bendición para cada uno de nosotros y esto se va a multiplicar en otros, que es la idea. Poder bendecir a otras personas y transitar el camino de la restauración. Y después vamos a hablar, a ver si es posible la restauración o no, acerca de la infidelidad. Quería comenzar, me voy a poner acá porque yo estoy con el celular para poder ver bien. Quería comenzar compartiendo, abriendo esta charla, compartiendo, hace mucho tiempo vino una persona, una posible paciente a consultarme, ella me comentó que estaba muy triste porque había tenido un hermoso matrimonio, con una excelente persona, un siervo de Dios, y había encontrado a su esposo en una situación, bueno, consumiendo pornografía, y ella asistió en una primera entrevista y me hizo una pregunta clave que para mí fue muy fuerte de contestar. La pregunta clave que me hizo fue: ¿vos crees que se puede salir de esto? ¿Vos crees que podemos restaurarnos? ¿Crees que podemos ser los mismos? Si vos me decís que sí, yo comienzo terapia. Si no, en este momento termino de matrimonio. Imagínense el peso de la responsabilidad de contestar esa pregunta, de una mujer absolutamente desesperada. Si bien no vamos a hablar en esta charla de fotografía, pero para ella era un sentido de infidelidad porque era la intrusión de un tercero en el matrimonio, ¿no? En la sexualidad. Así que vamos a comenzar esta charla. La primera, el primer power que íbamos a poner, a ver si lo podemos ya compartir, o si es que yo no lo estoy viendo, es: ¿podremos reconstruirnos? Es la pregunta. Con esto arrancamos, ¿no? ¿Podremos reconstruirnos? Ustedes seguramente habrán visto lo doloroso que implica cuando uno acompaña en la pastoral o amigos, eh, cuando una persona ha sido infiel. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos volver a ser nosotros? Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la infidelidad. ¿Hasta cuándo es infidelidad? Antes se ha como cambiado el sentido de lo que hoy podríamos definir como infidelidad. Antes, infidelidad era entender que había un contacto sexual con alguien fuera del matrimonio. Hoy hablamos de otras cuestiones también, como pueden ser los chats, como pueden ser la pornografía, como recién estábamos hablando. ¿Hasta cuándo o hasta dónde uno puede decir que la persona ha sido infiel? Y vamos a definir un poquito. Algunas definiciones de infidelidad son, por ejemplo, falta de fidelidad, firmeza y constancia en aspectos, ideas y obligaciones. Otra definición podría ser contacto sexual con una persona que no sea de mi matrimonio o de mi pareja o con la persona que convivo. Y si vamos a la raíz, tenemos infidelitas, es un vocablo latín que tiene que ver con eh, la raíz es fe, de fidelidad, ¿sí? In, de negación, ¿no? Es una falta, es una negación de la fe. Eso es solamente un término bien
etimológico, ¿no? De la infidelidad. Pero podríamos hablar, bueno, ¿cuándo se es infiel? Esa es una pregunta que podríamos hacernos, porque recién yo estaba hablando del tema de la pornografía y en algunos ambientes es como más naturalizado el tema de la pornografía, pero para algunas personas, para algunos matrimonios, esto es definido como infidelidad. Según la licenciada Gabriela Ruggeri, que es una especialista argentina en términos de pareja, de terapia de pareja, que trabaja mucho con cuestiones de infidelidad en la restauración de matrimonios, dice que es cuando es una acción premeditada, que se hace a escondidas, y que se incurre en actos inevitables de disimulo, ¿no? Son cuando uno termina por escondiendo una situación y siempre hay algún acto de disimulo como para esconder, obviamente, lo que uno está haciendo. A veces se puede tener contacto físico y a veces no. Y acá estamos hablando de que también, como decía, la pornografía en algunos ámbitos está más naturalizada. Bueno, todo el mundo lo hace, dicen. Acá me están diciendo que no se escucha, ¿no? ¿Los demás me escuchan? ¿Se está escuchando bien? Se escucha como de fondo, ¿De medio más fondo? o menos. Sí. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Fíjate si podés acercar el micrófono, si no ¿Ahí? podemos probar sin el micrófono. A ver, probá con el micrófono acá. ¿Acá? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí se Ahí escucha sí, mejor. sí. Ok, bueno. Cuando girás la cabeza es cuando girás con el micrófono. Bueno, perdonen. Bueno, eh, seguimos. Entonces, ¿cuándo se es infiel? Bueno, cuando hay una acción premeditada que está hecha a escondidas. Y no solamente eso, sino que hoy en día estamos hablando de que también cuando hay una intimidad que no sea solamente sexual, hoy hablamos también de intimidad emocional, cuando abre uno el corazón con otra persona. Intimidad, como decimos ahí, no solo sexual, sino también emocional, que vulnere la confianza de la pareja. ¿No? Ahí vemos en un dibujito donde se ve una persona compartiendo algo con otra, mirando sus fotos. Ahora hay mucha cuestión de las redes sociales, mucho, que antes, bueno, cuando yo comencé a trabajar, no existía esto, ¿no? Y ahora es todo un tema, a quién estás mirando, a quién le estás poniendo un like. Para algunas personas esto no es una infidelidad, pero para otras familias, otros matrimonios sí lo es. Por eso es que es muy como plástico la definición de infidelidad. Obviamente, cuando hay un contacto sexual, físico con una persona, uno claramente puede definir una infidelidad. Pero para algunos matrimonios ya es infidelidad que vos hayas abierto el corazón y le hayas contado cuestiones de nuestra pareja a otra persona que no sea yo. ¿Sí? Bueno, seguimos. La revelación de una infidelidad siempre es traumática. ¿Qué significa que es traumática? La palabra trauma significa herida. Simplemente eso, es una herida. ¿Por qué es un trauma? Porque es algo muy doloroso, es algo generalmente inesperado, eh, donde suele haber un proceso muy duro de transitar, muy duro, que comienza sí o sí es necesario el querer perdonar al otro. Pero ese es el comienzo del camino, del proceso que uno tiene que hacer. No se puede transitar y sanar una relación herida por la infidelidad sin el perdón, pero solamente el perdón es el comienzo. Y en mi experiencia clínica he encontrado algunos denominadores comunes. Fundamentalmente, esos denominadores, el clave es el secreto, ¿no? Es cuando esto se mantiene en secreto. No solamente un tema de tener intimidad sexual con alguien fuera del matrimonio, sino esto de que comparto con mi compañera del trabajo ciertas cosas, le cuento que me siento triste en mi matrimonio, que no me siento amado, que no me siento deseado, y empiezo a abrir el corazón con otro. Y eso se mantiene como un secreto. El otro denominador común es la cercanía emocional o sexual, y o sexual podríamos poner, y obviamente la atracción sexual. Eh, no importa, bueno, está bien, cercanía emocional y o sexual. Es cuando, como yo recién les compartía, abro el corazón a alguien que no forma parte de mi matrimonio, donde empiezo a contar intimidades
de cómo me siento, hasta incluso intimidades más sexuales con otras personas. Y como decíamos recién, la atracción sexual, ¿no? Empiezo a sentirme atraído por otra persona, que no es mi esposo, que no es mi esposa, que no es mi pareja. De golpe ese vínculo se empieza a revestir de una condición sexual. Eh, pero ¿cómo comenzamos a sentirnos cercanos a otros? La licenciada Ruller habla de que comenzamos cuando uno comienza una familia, comienza un matrimonio, comienza una pareja, uno empieza a formar como si fuera un muro de protección destinado a proteger esa pareja. Pero de golpe empezamos a levantar muros internos, ella dice, entre nosotros, y a abrir ventanas. A ver, Nadina, ¿cómo sería esto en la vida real, digamos, en lo cotidiano? ¿Cómo se ve esto? Bueno, buenas noches. Una cosa que nos parecía importante compartir acerca de cómo es que empieza, ¿no? esta cuestión, porque muchas veces hablamos de la infidelidad pensando con la falsa idea de que es algo como una especie de tropezón, ¿no? Un día sucedió. Y en realidad, lo que vemos muchas veces quienes trabajamos en la atención de parejas, o a veces personas líderes que acompañan en los procesos de consejería, de restauración, es que en realidad hubo una previa. Nunca, o es muy difícil pensar que algo sucede de un día para el otro. Entonces, hay un proceso previo que empieza a pasar y que se empieza, cuando uno indaga qué estaba pasando hasta ese momento, nos damos cuenta que hay una serie de cosas a las que tener en cuenta, y que esto nos sirve no solamente para ver cuando algo ya sucedió respecto de la infidelidad, en cualquiera de las formas que comentaba Lorena recién, sino también para pensar en prevenir y en cuidar las relaciones de matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cómo prevenir? Y pensando o preparando un poquito esto y asociándonos a lo que decía recién Lorena, de la licenciada Rugier, ¿qué es esto de que a veces empieza a pasar con el correr del tiempo en la pareja, que se empiezan a levantar muros? Muros entre los dos. ¿Qué significa esto, no? Nos preguntábamos, bueno, ¿qué significa esta metáfora, ¿no? De que empiezan a levantarse paredes entre los dos, ¿no? Y bueno, un poco pensábamos que eso muchas veces empieza a darse como una distancia emocional, una distancia en la comunicación, ¿no? Esto de que, bueno, ya nos hemos transformado en una especie de sociedad que funciona en una rutina, en llevar adelante una casa, a veces en la crianza de los hijos, pero que empieza a suceder un desgaste y una distancia emocional que a veces, por ejemplo, sucede que disminuye la comunicación, o que aquellas cosas que nos gustaba compartir ya no las priorizamos, o que por ahí, porque pienso que el otro o no me va a entender, o realmente a veces hay problemas en la comunicación, ¿no? No me va a entender, no me va a escuchar, entonces ya dejo de decir lo que me parece importante, o dejo de comunicar mis opiniones, mis deseos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y entonces empiezan a levantarse esos muros de distancia en cuanto a lo emocional, a lo comunicacional, a las cosas que hacen importantes a la relación especial y particular, singular de un matrimonio, ¿no es cierto? Entonces dejamos de escucharnos, ya pasan a otro plano lo que el otro tiene para decir, y por ahí siempre hay otra cosa más importante. Entonces estos muros empiezan a distanciarnos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, como decíamos recién, ¿no? Para prevenir, para cuidar, para hacer una autoevaluación a veces también, ¿no? ¿Cómo está mi relación? Hay cosas que nos están empezando a separar, hay cosas que no estamos teniendo en cuenta.
Incluso también, como decía antes, para acompañar una pareja, después veremos, Lore, si es posible esto de la restauración. Pero esa es una de las formas en que vemos que, como dice la licenciada Rugier, hay muros que se empiezan a levantar entre los dos. Y después, la segunda parte de lo que ella postula es, se empiezan a abrir ventanas hacia afuera. ¿Qué son estas ventanas? También es una metáfora, ¿no? Pero empezamos a tener por ahí cercanía emocional con otras personas, a lo mejor compañeros de trabajo, a lo mejor, no sé, personas de cualquiera de nuestro ámbito diario, cotidiano, incluso a veces con personas de la comunidad de fe, o de la escuela, de los chicos, de cualquier otro lado, ¿no? Porque en esto de que no me siento escuchado, no me siento comprendido, no me siento admirado, también se juegan cuestiones de la autoestima, ¿no es cierto? Pero empezamos a ver como abrir ventanas hacia afuera. Esto es un problema, porque un sistema familiar y un sistema de relación de matrimonio que funciona bien debe tener delimitadas también sus fronteras, ¿no? Sus límites del afuera y el adentro. Y cuando empezamos a abrir pequeñas ventanitas hacia afuera, yo siempre digo, la infidelidad no empieza, como decía al principio, de golpe. Empieza por una idea, empieza por un pensamiento. Bueno, alguien me miró de una forma especial, o alguien supo entender lo que me pasa, y adentro de mi matrimonio no me siento comprendido, no me siento comprendida. Esas son esas ventanitas, ¿no? Siento que alguien más me entiende mejor, o que a alguien más le ha pasado lo que a mí. Entonces empiezo a tener una cercanía emocional con otra persona por fuera. Y el problema de eso, claramente, es que es como el inicio, ¿no? La puertita de entrada hacia estos pensamientos que después se van afianzando, y a emociones que se van arraigando y que después se transforman de un vínculo que comenzó como algo, entre comillas, digamos, amistoso. Ese vínculo empieza a revestirse de una atracción sexual, de un erotismo, que ya cobra otro color. Entonces, una de las cosas que es importante, ojo con esas ventanitas. No demos lugar a esas ventanas, ¿no? Si vamos a pensar después en las consecuencias, ¿no? Respecto de la infidelidad. Una cosa importante, espérenme que voy pasando yo ahora el Power. A ver. Ahí estamos. Una cosa importante, acá hablamos de psicoeducación emocional y psicoprofilaxis, que es la prevención, como decíamos recién, es poder comprender cómo funcionamos, cómo funciona el otro en el vínculo del matrimonio. Muy a grandes rasgos voy a decir que, porque habría mucho para conversar respecto de esto, pero que no nos las sabemos todas, ¿no? Alguien que tiene la actitud de, ya está, yo no tengo más nada que aprender, no tengo más nada que saber, a mí no me vengas a decir, yo ya tengo 20 años, 30 años, 40 años de matrimonio, o yo ya sé sobre la vida. Ojo, porque acá una cosa muy importante es esta disposición y esta apertura a poder aprender. Así como aprendemos otras cosas en la vida, poder aprender cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funcionan los vínculos, y en especial, cómo piensa él o cómo piensa ella, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes en nuestra manera de pensar, de encarar la vida, de disfrutar, de sufrir, de expresarnos. Entonces, simplemente voy a decir esto, que tengamos la apertura, qué importante tener la apertura para aprender, para aprender cómo funciona el pensamiento de mi compañero, de mi compañera, qué es importante para él o qué es importante para ella, porque muchas veces estamos
muy centrados en lo que yo necesito, en lo que a mí me pasa, en lo que yo no tengo, en lo que el otro no me puede dar, pero pocas veces centrados en comprender qué le pasa, qué siente, qué piensa el otro. Y para que un matrimonio funcione y estas fronteras que decíamos recién estén protegidas, es necesario que podamos tener la apertura de aprender y conocer cómo funcionamos. Voy a seguir. Ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos atravesando una crisis? Un matrimonio, una pareja está atravesando una crisis. Algunas cosas importantes para tener en cuenta, porque a veces no sabemos qué hacer. Puede ser que nos toque en forma personal, como puede ser que estemos cercanos a algunas amistades, o que tengamos que acompañar desde alguna posición de liderazgo, quizás un matrimonio en crisis. ¿Qué hacemos frente a esta realidad? Bueno, la primera es, necesitamos ayuda. Parece tan simple y tan complejo, tan complejo. Seguramente Lore va a compartir conmigo que cuando tenemos una primera entrevista, cuando atendemos parejas, costó mucho llegar, ¿no? Les costó mucho tomar la decisión, mucho tiempo, muchos prejuicios, muchos miedos, a veces muchas voces, ¿no? Externas que cuestionan, pero parece tan simple y a la vez es tan complejo. Cuando atravesamos una crisis necesitamos ayuda. Uno de los peores enemigos es el silencio. No, vamos a salir. No, el tiempo va a arreglar. No, entre nosotros nos vamos a poder solucionar. Y ya no funcionó. Cuando una relación está en crisis, algo está pasando que necesita una ayuda externa. Esa ayuda puede ser terapéutica. Cuando se está en una crisis se necesita ayuda profesional, y también una ayuda espiritual. Entonces, a veces vamos más por el lado espiritual y bueno, lo dejamos en el lado consejería y no desde el lado de la ayuda terapéutica, pero ambas son sostén de un proceso de salida o de restauración de una crisis. La siguiente es no discutir esta circunstancia, bueno, con alguien que puede ser una alternativa a la pareja. Recién decíamos hace un ratito esto de las ventanas hacia afuera, ¿no? Me siento más comprendida, me siento más escuchada por fulano, por mengano, personas externas. No podemos discutir estas cuestiones relativas a la pareja y al matrimonio con alguien afuera, alguien que puede ser una alternativa a la persona con la que estoy en crisis, porque más profundizo la crisis y más abro ventanitas, como decíamos antes. Entonces, ojo, porque a veces el corazón, las emociones, los impulsos tiran para un lado, pero tengo que tener también la inteligencia emocional y la inteligencia de las herramientas que tengo y de qué lugares tengo que huir rápidamente. Y lo último, bueno, si la pareja decide hablar con algún amigo cercano, bueno, tratemos de que sea alguien neutral, amigo de los dos, no amigo de uno o de él o de ella, sino alguien amigo de los dos, neutral, y sobre todo una persona que tenga la madurez para poder aconsejar. Y bueno, por último, en este pedacito, una pregunta. ¿Es falta de amor? Parece raro pensarlo porque uno, a veces a priori, si uno se apura, dice, bueno, sí, ¿cuántos hemos escuchado alguna vez esto de se acabó el amor, se enfrió y frases como esas? No siempre que sucede una crisis, no siempre que sucede una situación de infidelidad, realmente es falta de amor.
uno podría, bueno, podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Con respecto a esto, pero no siempre. A veces hay amor, pero hubo toda esta previa que decíamos antes, como este distanciamiento, estos muros. Pero además también muchas veces los disparadores son crisis personales. Hablábamos con Lore cuando al preparar un poco esta parte, que muchas veces sucede que hay crisis de la edad, ¿no? Crisis vitales, en donde, bueno, replanteos de la vida, quién soy, cómo me veo, qué me pasó, logré lo que quería, no logré lo que quería, dependo de otros, en fin, una cantidad de cuestiones que a veces son personales, no necesariamente con el otro. Pero bueno, y también crisis de pareja, como decíamos antes, nada, desconectarnos, la falta de comunicación y esas cosas, como ya lo mencionamos, que a veces son el puntapié o el empujoncito para caer en esta situación de la infidelidad. ¿Seguimos, Lore? Bueno, sí, como decía recién Nadina, el hecho de, en terapia lo vemos mucho, generalmente, por lo menos Acércate más, bastante ahí, más, Lore, ahí, uy, por favor. ahí pegadita, ahí vamos, ¿ahí me Pegadita, escuchan? ahí te escuchan mejor, ¿Quieren que ¿no? pruebe sin auricular? A ver A si se ver, escucha mejor. ¿Ahí se escucha? a ver, habla. ¿Se me escucha Hola, hola. mejor ahí? Creo ¿Ahí que sí. mejor? Sí. Ok, bueno, mejor así, no ando con cablerías. Si bien describíamos que por lo menos en nuestra experiencia clínica, la verdad que por lo menos yo no he encontrado temas de infidelidad por falta de amor al esposo o a la esposa, dejé de amarte. Igualmente, esto es una descripción y nada de esto exime a la persona de la responsabilidad, ¿no? Si hay una crisis de pareja, la persona puede elegir qué hacer con eso. No es que porque tengo una crisis de pareja, bueno, no me queda otra que ser infiel, ¿no? O porque tengo una crisis personal, bueno, entendeme, estoy en mi crisis, mis 50, mis 40, no. Cada uno es responsable e intérprete de la decisión que toma, ¿no? Esto es una manera más que nada descriptiva de ver cuáles suelen ser las motivaciones, pero así todo, nada exime de la responsabilidad primaria, ¿no? Del que está decidiendo ser infiel. Bueno, la infidelidad, como decíamos, es un trauma. ¿Por qué es un trauma? Porque es una herida tremenda a la pareja, tremenda a la persona que ha padecido la infidelidad. Muchos de los pacientes que vienen y relatan esto, pacientes que me han dicho es como si se me hubiera muerto el marido. Esa es la sensación que tienen, una sensación de muerte, una sensación de quién es este que tengo al lado, quién es esta que tengo al lado, de traición. Nunca en mi vida pensé que me ibas a hacer esto. De un gran dolor, te entregué toda mi vida, te entregué mi juventud, fui una buena madre, fui un buen padre, ¿cómo me pudiste hacer esto? Por eso es tan doloroso. Desconocen a la persona que ha sido, digamos, entre comillas, víctima de la infidelidad, suele tener grandes crisis emocionales, se vuelven generalmente guapáticos, nada los conmueve, ya desapasionados, las cosas que te gustaban ayer hoy ya no te interesan, hay cambios en el humor, cambios aún en el dormir, insomnio, falta de apetito, esto de desconectarse del otro, a la vez una sensación ambivalente con la persona que te fue infiel. Por momentos lo amás y querés que esté al lado tuyo, por momentos lo odias con toda tu alma porque te provocó el dolor más grande que podías imaginarte, esa sensación también de extrañeza, de decir, alguien que me despierte de esta pesadilla. Y algunas veces hay agravantes de la situación. No es lo mismo, no sé, un flirteo con alguien desconocido en un chat que si me engañó con mi amiga. O si fue en un momento de una gran crisis personal, o si estaba embarazada, o si fue alguien no sé, del ambiente eclesiástico donde me muevo, de mi comunidad de fe, como decía Nadina. Son todos agravantes de la situación. Cada infidelidad, cada trauma de infidelidad es absolutamente único y personal.
porque la pareja sí lo hará, porque la motivación será única, porque los agravantes serán únicos, y porque cada uno que tiene que ser restaurado en este proceso también será único. Entonces volvemos, bueno, al título de este taller, ¿no? ¿Podremos reconstruirnos? Si la idea de reconstruirnos es volver a foja cero, o sea, volver a cómo éramos antes, muy probablemente eso traerá mucha frustración, porque va a haber un proceso necesario para pasar, pero un proceso que tendrá que involucrar a ambos. Una de las cosas que vemos mucho en la clínica es que la persona que ha sido, digamos, la que no fue infiel, para definirla de alguna manera, siente que es el otro el que tiene que hacer todo el esfuerzo. El otro fue el que hizo todo mal y yo me coloco en un lugar donde el otro tiene que implorarme clemencia. He visto también situaciones en donde la persona que ha padecido la infidelidad se vuelve en una especie de verdugo del otro, ¿no? Donde a cada momento está sacando esta situación a luz. Estoy hablando obviamente de personas que han sido infieles y que están luego arrepentidas y que quieren trabajar, ¿no? En el matrimonio. Entonces, hablando como sencillo, entre comillas, se las hacen pagar, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo a una mujer que no podía perdonar una infidelidad de 14 años atrás, y cualquier cosa era suficiente para sacar ese as bajo la manga. No sé, mi amor, ¿fuiste a pagar el gas? No, perdona, me olvidé. Oh, mi vida, comprometete con las cosas? ¿Qué me vas a hablar vos de compromiso? Con lo que vos hiciste. No, bueno, esto que suena hasta como anecdótico, no saben cómo aparece cuando una persona está atravesando infidelidad. Está tan herido, que necesita como que sangra por esa herida. Hablamos de que trauma es una herida, y necesita que todo el tiempo el otro lo sepa cuánto daño me hiciste. Algunos ni tienen registro delante de quién lo hacen, lo pueden hacer delante de los hijos, delante de gente a la que convierten en testigos de la situación. El gran desafío es poder reconstruirnos y aprender juntos de esta experiencia, porque si bien habrá uno que habrá decidido ser infiel, y yo no soy la responsable del accionar del otro, pero sí estoy involucrada. Podemos repensarnos qué es lo que pasó en este matrimonio por lo cual llegamos a esta circunstancia. Vuelvo a remarcar, esto es importante, no eximo a la persona que ha tomado esta decisión, ¿no es cierto? Pero somos un nosotros. Algo pasó. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo podemos hacer para mejorarnos? La gran paradoja de una familia, de un matrimonio que atraviese la infidelidad, es que aquel mismo que te dañó es el mismo que te tiene que ayudar a sanar. Entonces pasa que muchas veces las mujeres dicen, bueno, quiero que se vaya, pero a la vez lloran porque no quieren que se vayan. Es tan doloroso, tan doloroso. Es muy difícil superar la infidelidad. Es un camino, es un proceso de sanidad, que como bien decíamos, comenzará con el perdón, pero será una construcción diaria y de los dos. ¿Y cómo comenzamos a reconstruirnos? Empezamos por cerrar las ventanas, como decíamos. Esas ventanas que abrimos hacia afuera. ¿Qué implicará esto? Por ejemplo, si fui infiel con una compañera de trabajo, significará incluso pedir, si es posible, un cambio de área, irme a otro lugar del lugar de trabajo. Si esto no es posible, delimitar la comunicación estrictamente a lo laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle pautas claras a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, de que estoy absolutamente comprometido en la restauración de este matrimonio. Y esto tiene que ser tajante, tiene que haber un accionar muy claro de mi parte. Si este proceso de restauración no se inicia con de que voy a hacer este cambio, la persona herida quedará encima con el dolor, decir, encima lo va a seguir viendo. Si fue una cuestión virtual, tendré que animarme a poner todas las claves sobre la mesa, y a decir, esta es la clave de mi celular, esta es la clave de mi computadora, en la computadora, en el living. ¿Por qué? Porque las personas que sufrieron la infidelidad se vuelven hipervigilantes y se ponen como en un modo detectivesco, donde hay que rendir cuentas de todo. Al principio va a ser así.
Y yo sé que para la persona que fue infiel también sufre. Y también sufre porque han perdido su libertad. De golpe tienen que contar dónde están, por qué no atendieron el mensaje cuando fue enviado, qué pasó que llegaron 5 minutos más tarde. Hay que entender cómo es un proceso. Y en ese proceso, el que ha sido infiel va a tener que sostener y soportar el proceso de la persona que ha sufrido la infidelidad. Si los dos están comprometidos, esta hipervigilancia suele ir disminuyendo, pero va a llevar un tiempo. Claramente cuando se hace terapia de pareja, yo le digo a los matrimonios, no se hace terapia de tríos. Entonces, directamente hay que cortar el vínculo con la persona con la que se ha sido infiel. Luego hay que derribar muros. ¿Qué significa esto? Aquello que nos separó, aquello que nos desconectó, que sentimos que éramos dos extraños, que dije, ¿para qué voy a seguir hablando con vos si ya sé lo que me vas a contestar? Hay que empezar a trabajar en la comunicación con la pareja, trabajar en lo que me dolió, en cómo me sentí, en lo sola que me sentí, en lo solo que me sentí. Llegabas a casa y todo el tiempo te estabas quejando, o hablabas todo el tiempo de los chicos. Vuelvo a marcar, esto no es, digamos, no exima a la persona nuevamente de su decisión, pero hay un ámbito en el cual se dio esta situación. Trabajar en la cercanía es muy importante porque los dos heridos van a tener que estar juntos en este proceso de sanidad. Y luego levantando muros de protección. ¿Qué son esos muros de protección? Bueno, si son personas cristianas, obviamente la oración, el acompañamiento pastoral va a ser fundamental para poder atravesar este periodo tan doloroso. Luego, trabajando en la transparencia, yo les comento a algunos pacientes y se ríen, en este momento del proceso de sanidad de la pareja, no da igual que digas que si fuiste al Coto que fuiste a Jumbo. No da igual, porque hay que sanar a tal punto de la transparencia que vos tenés que ser estricto con la transparencia. Tenés que ser absolutamente leal. Y si de repente te saliste de tu casa y te encontraste con la persona con la que fuiste infiel, tenés que ir a casa y decir, me la encontré. Porque será muy doloroso, pero lo primero que hay que restaurar es la confianza. Y la confianza siempre va de la mano de la verdad. Perdón, mirá, estoy llegando tarde, me atrasé con el colectivo, mirá, me pasó esta situación laboral. Sé que para la persona que ha sido infiel es muy doloroso también sentir que de golpe tengo que rendir cuentas de todo y he perdido mi libertad. Pero será por un tiempo hasta que esto pueda empezar a sanarse y la persona que sufrió la infidelidad pueda volver a confiar en tu palabra. Tiene que haber un claro compromiso. Es como decir al otro, mira, yo sé lo que hice y estoy dispuesto a poner todo de mí para sanar nuestra relación. Rendir cuentas es entregar claves, es dejar de decir, bueno, me encontré con fulano, bueno, más o menos hablamos. No, no, no. ¿Con quién te encontraste? ¿Qué pasó? De a poco esa hipervigilancia del otro va a ir disminuyendo. No va a andar revisando celulares, no va a andar cuestionando si llegaste 5 minutos más tarde o mandame la ubicación. Al principio va a ser necesario. Una de las cosas que también veo en la clínica es que la persona que fue la que fue infiel se agota de esto y empieza, bueno, yo ya te pedí perdón, ¿qué quieres que haga? No puedo volver el tiempo atrás. Entonces, la persona que ha sufrido la infidelidad, encima de que ha sufrido la infidelidad, sufre también el desconocimiento del trauma. Entonces, encima que me fuiste infiel, ni siquiera me vas a soportar en este proceso. El sostén, el amor, debe sostener al otro. ¿Qué hacer para que esto no sea tan invasivo? Porque también entiendo que algunas personas se vuelven como muy incisivas con las preguntas. Y como recién les compartía, tampoco lo puedo tener como un as bajo la manga. Una cosa que sugiero es poder dedicar quizás algún tipo de tiempo a hablar de esto, para que la persona también que fue infiel no esté también esperando cuándo viene el cuchillo, ¿no? Entonces, porque si voy a servirme un vaso con agua y vas a salir con que, estás pensando en ella, es muy, muy invasivo. Entonces, quizás dedicar un tiempo en la pareja, decir, bueno, mira, nos encontramos a tomar un café porque hay cosas que tengo que cerrar, ¿no? Y acá viene el gran tema, qué contar y qué no contar.
porque la persona que sufrió la infidelidad muchas veces suele ser muy incisiva, y cómo fue, y qué hiciste, y dónde te encontraste, y decime, y cómo fue, y era más linda, y era más gorda, y era más flaca, y era más divertido, ¿cómo era? Bueno, acá hay muchas posturas. Hay algunas posturas, como por ejemplo la de Gottman, que es un método Gottman, que es un psicólogo de Estados Unidos que trabaja también en restauración de pareja, que dice que hay que no hacer muchas preguntas del tipo sexuales porque esto es retraumatizante. Hay otras líneas que consideran que hay que evaluar perdón, si es necesario o no. En mi experiencia, agregar datos y detalles no es muy bueno. ¿Por qué? Disculpen, estoy saliendo una gripe. Porque aún en el dolor, saber detalles agrega imágenes. Si vos sabés que se encontraban en Maipú y, no sé, Lavalle, qué sé yo, no sé si se cruzan ni siquiera, cada vez que pases por ese lugar, recordarás esto. Más que saber detalles de la situación, propongo más hablar de lo que llevó a esas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué te hacía sentir? Me hacía sentir admirado. Me hacía sentir que tenía detalles conmigo. Porque de esas situaciones sí uno puede trabajar en la pareja. Agregar detalles de que hacía así o así, me encontraba en tal lado, lo único que dará es más dolor. Podemos hablar sobre cómo te sentiste. ¿Qué es lo que estabas buscando en ella? ¿Qué es lo que estabas buscando en él? ¿Qué sentiste diferente a nuestra relación? Porque esas son las cosas de base en las que podré trabajar. Perdón, ¿eh? Discúlpame, Lore, te dejo un momentito recuperarte, pero vos decías algo que es importante y que me parece que a veces esta cuestión de los detalles, sobre todo en relación a los detalles de un encuentro sexual, agrega imágenes, y las imágenes, aunque no hayan sido vistas con nuestros ojos, pero sí creadas en nuestra mente, son una de las cosas más difíciles de sacar a lo largo del tiempo, persisten a lo largo del tiempo, y además, lejos de, como vos decías recién, hay cosas que pueden servir o que pueden ayudar a trabajar en la pareja, las cosas que estaban faltando o que estaban fallando, pero estos detalles o estas cuestiones lastiman, no contribuyen a trabajar nada, a mejorar nada, sino que lastiman incluso después la recomposición, por ejemplo, de la intimidad sexual. Es muy difícil pensar en esas situaciones con imágenes importadas, ¿no? Traídas desde afuera. Entonces, y esto que vos decís, lo hemos visto, o lo vemos los terapeutas de pareja, porque hay como una necesidad muy incisiva de preguntar y de saber y de cuestionar y de que puede ser entendible, pero que necesitamos ponerle un límite a eso, si queremos trabajar en la recomposición y en la sanidad o en la restauración de esa pareja. Tal cual, perdón, estoy tratando de recomponerme. Porque lo que tenemos que cambiar es los principios que nos llevaron a esta situación, ¿sí? Entonces podemos hablar de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es el término que alude cuando un material, y en este caso hablando de las personas, soportan una gran presión, y cómo podemos salir incluso con cualidades que desconocíamos. Hablábamos de que no se puede volver a foja cero, pero sí incluso hasta podemos ser mejores como personas, tener más empatía. Obviamente esto no va fuera de la mano del perdón. Sin perdón es imposible transitar este camino. Pero como decíamos, es el inicio. Claramente nadie escoge vivir un trauma. Habrán escuchado a alguna persona que habrá atravesado algún tipo de enfermedad, y nadie escoge una enfermedad, pero muchos hasta te dicen, descubrí cosas nuevas en mí, empecé a ver la vida de otra manera, puse diferentes mis prioridades. Bueno, nadie escogería esto, pero eso no significa que nuestro matrimonio aún no pueda ser mejor.
Y sin el perdón, como decíamos, no hay comienzo. Perdonar no es olvidar, perdonar no es, doy vuelta a la página y me olvidé. Te perdono porque valoro lo que tenemos, más que mi ego herido. Te perdono porque no fue mi culpa, pero sí puedo ver que hay cosas que tengo que cambiar. Te perdono porque creo que sin este paso es imposible la restauración. Te perdono porque yo no me creo que mis pecados y mis faltas sean más importantes o menos importantes que las tuyas. Quería cerrar con esta idea. Esther Perel, que es una psicóloga que también trabaja en restauración de parejas, ahora voy, dice que en Occidente varias personas tienen una o dos relaciones de pareja, incluso con la misma persona. Cuando hablo con los matrimonios les digo, bueno, tu primer matrimonio terminó, ¿cómo vas a empezar el segundo? Claramente va a haber un antes y un después, el tema es cómo lo vas a terminar. Comencé este taller hablando de esta pareja que me vino a preguntar a la mujer si podría haber una restauración. Bueno, mi respuesta fue sí. Disculpen la tos y estoy muy enferma, pero bueno. Hasta aquí es la exposición, espero que hayan podido sacar alguna idea, no sé si tienen preguntas, mientras intento recuperarme. Algo calentito, Lore. Pedile a Gustavo que te alcance una tacita de algo caliente. Yo voy por mi segunda taza. Empecé con una taza blanca, ahora estoy con una roja y un arco iris. Bueno, ahora es el momento de hacer preguntas. Muchas gracias, muy claro. Muchas cosas para pensar. Todo lo que expusieron es lo que nosotros vemos, los que trabajamos con matrimonios, lo que vemos a diario. Y las frases que mencionabas, Lorena, se escuchan todo el tiempo, ¿no? Increíble. Bueno, si tienen preguntas, aprovechen, este es el momento, van a estar dispuestas a responderlas, las pueden hacer o por el chat, y las vamos a ir leyendo, o bien pongan una manito así y los vamos viendo, y vamos abriéndole el micrófono. ¿Alguna pregunta? Ahí, Jessica. Desmuteate. Ahí. Hola, buenas noches. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no desde el lado sino desde el lado de acompañamiento con respecto a las parejas. Yo estoy acompañando a una pareja junto a mi esposo, que somos pastores, y esta pareja, él cayó en pecado, ¿sí? Él fue infiel, y en medio de la restauración, nuevamente volvió a caer. No con la misma persona, sino con otra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué consejo me darían? Porque la verdad estoy muy... En la primera vez que ellos vinieron a charlarnos, bueno, hablamos justamente de estas cosas que ustedes hoy nombraron, de la restauración, del perdón, pero ya una segunda vez es como que no sabemos la verdad cómo manejarlo. Por eso, si ustedes me podrían aconsejar o guiar para no meter la pata, para no herir más a los que están heridos y para ayudarlos, ¿no? Ok, bueno. Cuando hablamos de caer en pecado, yo le digo a mis pacientes que caer en pecado es como caerse en un pozo. Uno no se cae en un pozo, uno va hacia un pozo. Así que hay decisiones y microdecisiones que se tomaron antes de estar en este lugar, ¿no? No es que uno viene, caí. Lore, Sí. aclaremos, hay gente que no es cristiana, y aclaremos lo que eso significa para poder hablar un mismo lenguaje. Perdón. Caer es como, lo que se usa habitualmente es como una cuestión de, no me di cuenta y caí en esta situación. Siempre son microdecisiones que uno va tomando, ¿no? Un día levanté un teléfono,
un día hablé un poquito más y me quedé más, no es que uno cae, uno va hacia esa situación. Con respecto a esto que me estás contando, yo sugeriría, aparte de una terapia de pareja, una terapia individual, ¿no? Porque es supuestamente un proceso de restauración matrimonial que haya esta situación, es por lo menos un mensaje ambivalente. Yo no creo esto de que no puedo controlar mis impulsos. Me parece que hay una cuestión ahí que hay que trabajar de una manera individual. Perdón, a No lo sé mejor también hay es necesario repautar, ¿no? Si se venía acompañando esa pareja hasta ese momento y vuelve a suceder, me parece que una de las cosas que a lo mejor puede ayudar es volver a conversar sobre los acuerdos, volver a repautar. Los dos están de acuerdo y están comprometidos y están decididos a la restauración de ese matrimonio, de esa pareja, o hay alguno de los dos que a lo mejor sigue o permanece en una distancia de la que no quiere volver o no está tan convencido, porque también en estas cosas muchas veces hay muchas como contradicciones y ambivalencias en la misma persona, ¿no? Quiero, pero no estoy tan dispuesto, pero no quiero perder, y estas cuestiones también son parte del proceso. Entonces, a lo mejor, quizás es posible poder volver a repautar como al inicio de ese proceso de acompañamiento. A ver qué tan comprometidos en la decisión de restaurar esa relación están ambos. Porque a veces uno hace mucho con el deseo de acompañar desde el lugar terapéutico o desde el lugar de la fe, pero también el límite de quien acompaña es la decisión del otro, ¿no? El compromiso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hay algunas preguntas que tienen que ver y comentarios que tienen que ver con cosas personales, no las vamos a leer para no exponer a las personas, porque salen los nombres en el chat ahí y en la imagen, en la pantalla, y esto va a salir por YouTube, así que no vamos a leer esas preguntas. Bien, ahí dicen excelente exposición, ya hice las contestaciones, porque piden bosquejo, pero dije que no hay nada escrito, pero esto va a salir en YouTube, así que pueden volver a verlo una y otra vez. Siempre pedimos que enciendan las cámaras porque es algo más cálido para nosotros. Es muy difícil hablarle a cartelitos con nombres, ¿vieron? Entonces nos gusta ver las caras, nos gusta... somos como somos argentinas, entonces somos como muy, nos gusta apapacharnos, así que queremos verles los rostros y que bueno, saber quién es que nos está preguntando también, y es lindo ver la devolución que hacen con las caras, ¿no? Y verlos escribir, y eso nos anima mucho a nosotros que ponemos mucho empeño para poder ofrecerles esto. ¿Alguna pregunta más? Pongan manito así, escríbanos. ¿Puedo? Sí, ahí, Rosa. María Milagros. ¿A dónde? Oye, Rosa, A así, ver. así. María bueno, Milagros, ahí estás. No, está bien. Vamos con María Milagros y después con Rosa. Bueno, primero agradecerles, la verdad que fue muy interesante, yo estaba ahí tomando mucha nota. En esto que decía la chica sobre caer en pecado, caer en el pozo, me hizo recordar mucho lo que Nadina decía también, que nuestra pastora de la iglesia nos había dicho que no es que uno de repente un día se levantó y ups, cayó, sino como que uno se va deslizando sutilmente, hablando desde las creencias de uno, como deslizándose poco a poco en el pecado, pero sin ir a ese término quizás para el público que no es cristiano, es como que uno va con eso que decían ustedes, ¿no? Una llamada, un mensaje, una mirada. Así que bueno, por mi parte agradecerles mucho porque me sirvió y me edificó. Muchas gracias, bueno. María Milagros. Gracias. Rosa. Hola, Rosa, buenas ahí, noches. ahí está. ¿Qué tal? Yo hice una preguntita por el chat,
No lo quiero decir ahora porque tengo a mi hija que está al lado y No, me está no, escuchando. por eso no. Te Por eso, leo, ¿será que me Rosa, pueden pero responder? no. En todo caso, te respondemos por escrito, no te respondemos en forma verbal, ¿sí? O lo puedo decir despacito si me No, escuchan. no. Si es algo personal, preferimos que no, porque está saliendo en YouTube esto. Entonces, no queremos que esto se haga Para cuidarte. público. Claro, los casos personales no los vamos a leer justamente para cuidar el corazón de ustedes y las personas involucradas en el tema, ¿sí? Como hijos y demás. Te voy a leer, Rosa, y yo me ocupo de contestarte. Mientras que alguno tiene otra pregunta, aprovechen estas genias, por favor. Aprovechen ahora, o callen. Ahora que me recuperé un poco. Mi pregunta sería, perdón, Sí, te quería Griselda. sí, más que nada, ¿cómo restaurarías la confianza, sobre todo? Ya sea, generalmente las infidelidades, después de un proceso, ya sea con la pareja esa que quieras restaurar el vínculo, recuperarlo, más allá del perdón, porque perdonar tenemos que perdonar, eso no, perdonar no es continuar el vínculo. Pero en caso de cómo recuperás la confianza si decidís estar con la misma persona o si llegás a entablar otra relación futura. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Como decíamos recién, es un proceso. La confianza, mira, es algo que uno decide dar también, porque me ha pasado también en sesión de tener personas que, me acuerdo un caso hace muchos años, de un esposo que había sido infiel, pero vivía literalmente al lado de la esposa. No tenía ni tiempo para ser infiel, honestamente, porque iban a todos lados juntos. Y así, y todo ella decidía dudar, ¿no? La confianza es un regalo que uno entrega, que puede ser muy dañado por el otro, y como decíamos recién, tiene un proceso. El otro tiene que dar muestras concretas de un cambio, ¿sí? Como decía, esto de entregar las claves, soportar que la otra persona diga, bueno, pero fuiste a este lugar, ¿por qué no me atendiste en ese momento? Pero en algún punto del camino uno tiene que decidir soltar esa confianza. Decir, bueno, porque aparte, esto de controlar al otro no exime del engaño. Es como decir, bueno, tengo que creer que el otro me está diciendo esto y que lo va a hacer, y si no, bueno, me enteraré y decidiré con esto. Pero tampoco puedo vivir mi vida, toda mi vida, en manera detective, porque ahí no estoy viviendo. Hace un tiempo yo usaba una metáfora que es, Susi, me tomo un minuto para ejemplificar esto, que es solamente una metáfora, una persona una familia que ha sufrido el asesinato de uno de sus hijos. Esto es una metáfora, por favor, no es real. Y como vivían en un pueblo muy pequeño, lo querían linchar al asesino. Entonces el juez lo llama a la familia del chico fallecido, le dice, bueno, lo voy a tener que soltar porque lo van a matar acá. No, yo quiero que este hombre cumpla la condena, decía el padre. Bueno, pero lo van a matar. Bueno, yo me voy a encargar de hacerle una cárcel acá y yo lo voy a vigilar a este hombre que cumpla toda su cadena perpetua. Y así lo hizo, le hizo una cárcel, más o menos la historia como El secreto de sus ojos, y él se encargó de controlar a este hombre, ¿no? Pero mientras tanto la familia seguía viviendo y la esposa decía, vení, que es el cumpleaños del otro hijo. No, yo tengo que vigilar al reo. Y Navidad, y no, pero yo tengo que ver que esta persona acá cumpla. Pero vení que vamos a salir como familia. No, yo lo voy a vigilar, ¿no? Y mi pregunta siempre es la misma. Bueno, ¿quién está realmente preso? Cuando uno tiene esa actitud detectivesca de por vida, mi pregunta es, ¿quién es el preso en esto? En algún momento hay que decidir. ¿Cómo? No, el tema es que eso no es vida, estás perdiendo tu propia vida si vas a estar Exactamente. viendo todo. Inclusive a veces me pasa, o sea, de escuchar comentarios, justamente ahora tengo una amiga que se está separando, o sea, viene de 2 relaciones ya de separación, y acaba de decirle, pero no, ¿estás segura que te fue infiel? Y me dice, yo revisé esto, y le digo, el anterior te fue infiel, ¿y esta vez estás segura? Porque te da la sensación a uno de afuera viendo como que era más lo detective de ella. Obviamente uno como amigo de la pareja
Yo obviamente en el bando tuve que quedarme del lado de ella, digamos, y era como que vos decís que a veces se estropean futuras relaciones por esa misma situación, por así decirlo. O sea, ya estamos hablando que ella no está con el que le fue infiel anteriormente. Como vos decís, Bueno, tiró a la cárcel, no se pudo restaurar ella. Ella sigue con un no, porque, vuelvo a decir, no sé los detalles, o sea, sé que ellos intentaron reconciliarse y todo, por ahí hay cosas más profundas, pero ¿cómo puedes ayudar a una persona, como te puedo decir, para que no se vuelva un carcelero y pueda continuar su vida después de una, no sé si me entiendo, te cierro la idea o no? Sí, a ver, sí, me parece que a veces la persona tiene que transitar procesos de sanidad individual, porque como dijo Lore en una parte de la exposición, la infidelidad es un trauma, es una herida. Entonces, la recomposición, la restauración no solo tiene que ver con la relación con el otro, sino también con un proceso personal de sanidad, porque muchas personas, hasta quizás no continuando con esa pareja, con ese compañero o compañera que les fue infiel, replican esta desconfianza y esta actitud detectivesca que decíamos recién en otras relaciones, aunque esa relación no lo haya lastimado, pero la herida es tan fuerte y no ha sido sanada, entonces repiten por ahí patrones en otras, en una nueva relación. Pero me parece que tiene que ver también con no solo la restauración, si los dos están de acuerdo, si los dos se comprometen en eso, de la relación, sino también a veces de un proceso de sanidad individual que a veces también requiere una ayuda terapéutica o espiritual. Nadina, ¿podés ver el chat que te mandé? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, puede tener que ver quizás si en la infancia o adolescencia o en algún periodo de la vida de la persona que fue infiel tenga que ver la ausencia paterna o algún tipo de abuso que haya tenido sobre esa persona en algún momento de su vida para llegar a ser infiel. Además de todas estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, las ventanitas que se van abriendo. ¿Tiene que ver, digo, eso? es muy difícil hablar en general, ¿no? Cada persona es un mundo y puede haber particularidades, obviamente. Muchas veces es esa búsqueda de reafirmación personal. No me atrevería a hablarlo así tan específicamente, habría que ver cada caso en particular, pero obviamente nuestras infancias influencian en nuestra vida, pero siguen siendo una decisión personal y siempre es posible de transitar con ayuda y rever esos traumas personales que obviamente se replican en el resto de las relaciones. No sé, no me atrevería a decirlo si es una condición sine qua non, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahí es muy interesante. ¿Un abuso de una mujer en su adolescencia puede justificar una infidelidad? Nada justifica, o sea, creo que está, la palabra es errada. Uno podría quizás comprender lo que son los back de las personas, o sea, nosotros transitamos nuestra vida con heridas, de ninguna manera eso justifica nada, como tampoco justificaría otras cosas, ¿no? No sé, podríamos decir también, bueno, una persona que fue, no sé, alcohólica, sus padres, bueno, justifica que pega a sus hijos, no, la verdad que no justifica. Uno puede entender ciertas cuestiones familiares y de paternidad, eso no justifica, digamos. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, ahí están diciendo, excelente, chicas. Ahí, Rosa. Rosa. Sí. No, Sí. nada personal, Rosa, ya te va a contestar Nadina por el chat.
Bueno, Nada personal. Ya Nadina te va a contestar por el chat. bueno. Ahí Otra está. pregunta. ¿Será que Sí. esto que pasó del tema de infidelidad de la pareja repercute en el adolescente, a los niños, en la falta de respeto del adolescente al papá y cosas de esa, puede ser? Bueno, como hablábamos que es un trauma, es una herida, la familia es un sistema, ¿no? El matrimonio es un subsistema, ¿sí? Entonces es innegable que lo que afecta al matrimonio también alcanza, como si fuera una onda expansiva, al resto de los miembros. No podría decir exactamente, a menos que vea esta familia en concreto, si es exclusivamente de eso, pero obviamente es innegable que va a afectar y va a influenciar a los hijos, sobre todo si la infidelidad es conocida de parte de los hijos, si hay situaciones de pelea de frente de los hijos. Por eso es muy importante que el matrimonio pueda trabajar las cuestiones matrimoniales de las puertas para adentro, preservando a los hijos de cuestiones que no pueden manejar, no deben saber, que genera mucha angustia, que es otro subsistema que si bien está en el sistema familiar, pero son cuestiones privadas. Siempre es mejor trabajarlo de manera terapéutica, de manera privada. Bien, ¿alguna Otra otra preguntita más. pregunta? A ver, Sí, a ver, sí. Rosa. Nada Bueno, personal, Rosa. sí, bueno. Bueno, sí, porque el tema es así que yo cuando pasó este tema de la infidelidad, yo la verdad que me puse muy mal y les conté a mi hija, mira, que nos vamos a separar porque pasó esto, esto y esto y esto. Y creo que eso fue mi error, porque mi hija, la verdad, como que ella lo amaba un montón a su papá y después como que puso un distanciamiento. Y yo creo que a veces me siento culpable porque fui yo la que dije, la que hablé, la que dije las cosas. Bueno, a ver, Lorena o Nadina. No, Rosa, queremos que entiendas que no es una falta de disposición de contestar tu pregunta. Estás haciendo una pregunta que es muy personal, tuya y familiar, y te recomendamos buscar una ayuda en un espacio que no sea público como este. Quizás una ayuda profesional o espiritual, si asistís a alguna iglesia, si sos creyente, poder buscar esa orientación en otro espacio que sea más íntimo. Es para resguardar y para cuidarte a vos y a cuidar a tu familia. Es eso, ¿sabes? Sí. Solamente Bien. agregar que aunque se hayan cometido errores en momentos de mucho dolor, donde uno no controla quizás lo que hice porque se siente muy desesperado, bueno, se puede restaurar también eso, se puede trabajar. Por eso estaría bueno que busques ayuda, tanto para tu hija como para vos, ¿sí? Bien, ahí Jessica, no aburrís para nada con las preguntas, al contrario, esta es la parte que a nosotros nos gusta más, el ida y vuelta, porque nosotros les hablamos desde el conocimiento de uno, pero ustedes hacen las preguntas que los inquietan y quizás a nosotros se nos pasan por alto esas inquietudes. Salvo que sean cuestiones personales que no las vamos a responder, todas las preguntas háganlas acá, no solo no nos aburren, sino que nos gusta muchísimo. Así que Jessica, desmuteate y hace la pregunta o escribila. Bueno, usted me da el permiso, yo la hago. Tiene permiso. Otra consulta también con respecto a no a la pareja, sino a uno que tiene que ayudar. Si una de las dos personas volvió a ser infiel, pero te lo contó a vos, por ejemplo, me lo contó a mí, ¿qué hago yo con la otra persona? ¿Lo junto, se lo cuento, lo callo? ¿Cómo se maneja eso? Perdón, a ver si entendí bien, si te lo contó a vos, que sos Me lo quien contó a mí. acompaña ese proceso. Sí. A ver, ¿La otra persona lo tiene que saber o yo me lo callo? No, a ver, dijimos en algún momento de la exposición que la verdad y la confianza son pilares fundamentales para un proceso de restauración. Entonces, no podemos continuar un proceso de restauración alimentando cosas que fueron parte del problema, como los silencios, los secretos, el ocultamiento.
Ahora, Entonces yo tendría que agarrar eso- a la pareja, a los dos, y que se lo cuenten, digamos, o contarlo. no, pero No, me quizás parece- podés hablar con la persona que a vos te contó esa infidelidad y explicarle que es necesario traer esto a una reunión con su pareja. Pero Que no lo que quiere. quedarte a vos con ese silencio, con No, ese es secreto, terrible. te pone en el lugar como de complicidad con uno de los dos. Sí, Entonces no, ya no, te deja horrible. fuera. ¿Cómo? Que es horrible, es una carga enorme para el que tiene que escuchar eso, y por eso pregunto, ¿qué se hace en este caso? Si él Claro. pide Bueno. que no se cuente. Además de la carga, es que te corre un poco del lugar, del rol que te corresponde en el acompañamiento para una restauración, porque te deja a vos cómplice de una de las dos partes. Entonces, nada, Sí, como que no sé, triangulás, Lore, o sea, estás triangulando, haciendo una tríada de algo que, te digo la verdad, vas a salir vos malherida también. Entonces, lo que Sí, podés hacer es incentivar a esa persona. Mira, yo creo que si realmente valorás esta pareja, me parece que tenés que ir, pedir ayuda. A veces uno no es en una cadena no es la cadena completa, es un eslabón, ¿no? Entonces, tu eslabón acá es haber recibido eso e estimular a la persona a que sea veraz, a que haga un cambio concreto, que busque ayuda, pero vos no hagas esto, mi sugerencia, vos obviamente decís, no, porque vas a hacer un triángulo donde generalmente los triángulos terminan mal. Entonces mejor correte de ese lugar. sí, además, no es sano convertirte en la que lleva y trae los mensajes, porque a ver, si los dos están de acuerdo en una restauración, parte de lo que hay que restaurar es el problema previo, o sea, la falta de comunicación, los secretos, la distancia emocional, todo esto de lo que estuvimos hablando es parte de lo que hay que sanar, restaurar, reconstruir. Entonces, si vos te quedas, o cualquier persona que está acompañando, queda en el lugar de lleva y trae, o de decir, como traducir los mensajes de uno al otro, vamos a estirar el mismo problema. Entonces, ya sea para una continuidad, para una restauración en donde los dos estén comprometidos, como si alguno de los dos lamentablemente no quisiera continuar, la verdad va a ser el punto necesario. muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, acá dice Osvaldo, necesitamos más profesionales con esta visión y este asesoramiento, ya que hoy muchos profesionales psicológicos tienden a aconsejar, a soltar, dejar, liberarse y que busquen otra pareja. Recibimos constantemente parejas que han ido a terapia con profesionales y no se han recuperado más e incluso no se unieron ni perdonaron más. Hemos perdido matrimonios y familias. ¿Algún comentario sobre esto? No es una pregunta, pero podemos argumentar o comentar algo. No sé, Lore, si vos querés decir algo. Yo desde mi experiencia solo decir que sí, bueno, profesionales debe haber con todas las miradas, como decía, no sé quién fue que hizo el comentario, pero también es cierto que a veces en los espacios de terapia, aunque el terapeuta tenga esta visión de la que estuvimos compartiendo hoy, a veces es el lugar donde se destapan la olla, ¿no? Entonces, donde se dicen las cosas que no se dijeron, donde se escuchan las cosas que no se escucharon, y a veces son las mismas personas las que terminan decidiendo no continuar. No siempre tiene que ver con la mirada del terapeuta. Pero bueno, sí, también es cierto que hay diversos enfoques y debe haber también los que sugieren otra cosa. ¿Lore? Por eso es muy importante la prevención, ¿no? Hacer psicoeducación emocional, dar talleres donde la gente aprenda a gestionar sus emociones, a hablar de lo que le pasa. A veces vemos las cosas cuando ya están más... yo siempre digo que la mayoría de los matrimonios vienen en terapia intensiva. Me encantaría recibir matrimonios que vengan solamente porque pasaron por la sala común, ¿no?
Y esa es la otra parte linda, la que podemos nosotros gestionar, lugares de encuentro, de diálogo, de educación. Muchas de estas cosas que hemos charlado podrían haberse prevenido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra cara, ¿no? La prevención, la psicoeducación emocional. Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos a despedir. Les vamos a agradecer a todos por haberse conectado. Recuerden que cada 15 días tenemos un Zoom diferente y los tenemos hasta fin de año y después vamos a arrancar el año que viene con Zoom nuevos. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias por la participación. Fueron preguntones hoy, ¿eh? Me gustó mucho eso. Nos gusta. ¿Cómo? Nos gusta, digo, conversar un ratito. Bien, ahí dicen excelente. Bueno, hay un montón de elogios, chicas, siéntanse, son geniales. Hoy se van con la autoestima altísima. Bueno, gracias. Dios los bendiga a todos, ¿eh? Nos vemos en Gracias. 15 Muchas con otro gracias tema a importante. ustedes. Gracias. Muchas gracias.